chicos y chicas, continuamos con la resolución de este ejemplo, de esta actividad en la que nos instan a que reflexionemos sobre el fenómeno de inducción electromagnética, pero ahora utilizando un dispositivo como el que tenemos dibujado en el ejemplo. Se trata de una espira rectangular de cuyos lados nos dan las dimensiones 0,1 metro y 0,15 metros, que gira con velocidad angular constante en un campo magnético uniforme, que es el producido por los polos de este imán, de forma perpendicular al eje de giro. El eje de giro es el que está representado con la línea punteada. Bien, este fenómeno es un fenómeno muy típico analizado en física para calcular o para producir corriente inducida, porque si pienso que a medida que esa espira gira, su vector superficie inicialmente colocado de forma paralela a la línea de campo magnético, ese vector superficie, como digo, va a variar continuamente su orientación a medida que se produce el giro. Estoy entendiendo entonces que el flujo magnético también va a ser variable y por lo tanto se va a inducir una fuerza electromotriz. Es un dispositivo bastante simple y además un dispositivo que produce fuerzas electromotrices con unas características particulares que ahora veremos en el problema. Bueno, pasamos a analizar la actividad, el apartado A de este problema. Nos dicen que calculemos el valor máximo del flujo magnético que atraviesa la espira. Bien, el flujo magnético atraviesa la espira. Como el valor del ángulo que forman B y S es variable, ese flujo también va a ser variable, pero me están pidiendo por el valor máximo de ese flujo. Bueno, yo sé que el flujo magnético se puede calcular a partir de un producto de tres variables. Como me están pidiendo el valor de el flujo magnético máximo, yo tengo que entender que para este caso este coseno tiene que valer 1, por lo tanto el valor del flujo simplemente vendrá dado por el producto de B por S. Son datos que conozco, 0,4 el valor del campo magnético por la superficie de la espira, que en este caso se obtiene simplemente multiplicando el valor de los lados de dicha espira, es decir, 0,1 por 0,15, multiplicando obtenemos 6 por 10 elevado a menos 3 Weber. Este es el valor del flujo magnético máximo que atraviesa la espira a lo largo de todo ese giro constante de esta espira en el seno del campo magnético. Bien, para calcular el valor máximo de la Fe inducida tenemos que acudir a la ley de Faraday y determinar primero cuál va a ser la expresión que nos va a permitir estudiar o que nos va a permitir calcular el valor máximo de la FEM en general. Bueno, yo puedo intuir que puesto que el flujo magnético es variable, la fuerza electromotriz también lo va a ser, pero lo voy a deducir a partir de la operativa matemática adecuada. La fuerza electromotriz igual a menos la derivada del flujo en función del tiempo, es decir, menos derivada de B por S por el coseno de alfa. Puedo sacar fuera de la derivada lo que es constante en este proceso, es decir, el campo magnético y la superficie, y dejar dentro de la derivada el valor de alfa, que es el parámetro variable en este tipo de situaciones. Bien, como se trata de un movimiento uniforme, el ángulo descrito por dicha espira va a depender de la velocidad angular de esa espira, la velocidad angular a la que gire dicha espira. Por lo tanto, ese alfa va a poder ser sustituido por el producto de omega por t, siendo omega la velocidad angular de giro. Es decir, yo puedo volver a reescribir la expresión de la fuerza electromotriz simplemente sustituyendo alfa por omega por t. Puedo derivar perfectamente la expresión de coseno de omega t sin equivocarme. Yo obtengo una expresión de este tipo que ya conocéis. Es la expresión que me permite determinar o calcular la fuerza electromotriz inducida en una situación como la que tenemos en este tipo de ejemplo. Bien, vemos que la fuerza electromotriz calculada depende del tiempo, por lo tanto es una fuerza electromotriz variable, pero depende del tiempo de forma senoidal, por lo tanto alcanzará unos máximos y unos mínimos en función del tiempo. Para poder calcular esta expresión, para poder particularizar esta expresión en mi actividad, en mi ejemplo en concreto, yo necesitaría conocer el valor de omega, y el valor de omega lo saco del enunciado porque me dice que la espira tarda 2 segundos en dar una vuelta completa, es decir, me están dando el valor del periodo de ese movimiento. Yo, por lo tanto, a partir de este dato puedo calcular la velocidad angular sin más que dividir 2pi radianes entre el periodo, es decir, 2pi entre 2, y obtengo una velocidad angular de pi radian por segundo. Esta es la velocidad que tendré que incluir en el argumento de esa función trigonométrica.
y lo que me posibilita calcular la expresión general de la fuerza electromotriz en función del tiempo. Bien, por lo tanto, sustituyo valores para obtener la expresión concreta a partir de la cual yo puedo calcular la fuerza electromotriz en un instante de tiempo específico, simplemente, operando 0,4 por el valor del campo magnético por la superficie, que en este caso será el producto de los lados de ambas espiras, de esta espira, por el valor de omega, que en este caso hemos dicho que es pi radianes por segundo, y todo eso va acompañado de mi función, en este caso senoidal, mi función trigonométrica. Bien, yo opero y lo que obtengo es 0,019 por el seno de pi t voltios. Y esta es la expresión que me permite a mí calcular la fuerza electromotriz inducida en cualquier instante de tiempo, simplemente sustituyendo esa t por la t que aparece en el argumento de la función trigonométrica. Bien, si yo quisiera representar gráficamente la dependencia de esa fuerza electromotriz en función de t, evidentemente yo obtendría una dependencia parecida a esta que estoy escribiendo, con un valor máximo y un valor mínimo que podrán ser obtenidos cuando esto que estoy señalando valga más menos 1. Bien, en este caso, cuando el seno de pi t valga más menos 1, se obtendrá el correspondiente valor máximo o mínimo de esa fuerza electromotriz, que se representa con la letra E sub 0, y en este caso corresponderá al valor de 0,019 voltios, que serán precisamente los límites máximo y mínimo de esta función trigonométrica. Pues bien, las corrientes o las fuerzas electromotrices inducidas, que varían entre unos máximos y unos mínimos de forma periódica, se conocen con el nombre de corrientes alternas. Bueno, y para terminar, en el apartado C me piden o me preguntan por el valor del flujo y la fuerza electromotriz en esos dos instantes de tiempo específicos. Vamos a empezar con el instante de tiempo 0,5 segundos y vamos a calcular el flujo y la fuerza electromotriz de forma directa. Bien, para el cálculo del flujo, en este caso, simplemente multiplicamos las variables de las que ya sabemos de las que depende. Ese coseno ya sabemos que lo podemos expresar en función de omega por t, y simplemente ahora sustituyendo 0,4, 0,1 por 0,15 por el coseno de pi, en este caso por 0,5. Este tiempo es el que yo tengo que sustituir aquí, por lo tanto, si yo opero, me doy cuenta que el coseno de pi medio vale 0, por lo tanto, en este caso, en este instante de tiempo, el flujo a través de la espira es nulo. Para calcular la fuerza electromotriz acudimos a la expresión que ya conocemos, es decir, Bs omega por el seno de omega t, sabiendo que esto se conoce con el nombre de fuerza electromotriz inducida máxima. Yo puedo expresar esa dependencia de esta manera y simplemente sustituyendo 0,019 por el seno de, en este caso también pi medios, es decir, un valor de 0,019 voltios. Eso significa que para el instante de tiempo 0,5 segundos el flujo magnético a través de la espira es nulo, pero la fuerza electromotriz inducida en ese instante de tiempo es máxima. Bueno, si procedemos de forma parecida a los 4 segundos, flujo magnético Bs coseno de alfa, es decir, 0,401 por 0,15, en este caso coseno de 4pi. Operamos y lo que obtenemos es 6 por 10 elevado a menos 3 Weber como valor del flujo que atraviesa la espira en ese instante de tiempo. Ya sabéis que este parámetro es 1. Y con respecto a la fuerza electromotriz, pues hacemos prácticamente lo mismo que hemos hecho en el apartado anterior, simplemente sustituyendo datos. El seno de 4pi ahora es 0, por lo tanto, esto provocará la obtención de una fuerza electromotriz nula.